María Mercedes Carranza, un grito enmudecido de una herida nacional. El 11 de julio de 2003, en la intimidad de su apartamento en Bogotá, María Mercedes Carranza eligió el silencio definitivo. Su muerte no fue ruidosa ni espectacular, fue sobria, íntima, coherente con el tono de su poesía. La noticia estremeció no solo a los círculos literarios, sino a un país entero que la había leído como una voz capaz de poner en palabras la desolación de la existencia y el peso insoportable de habitar en un territorio herido por la violencia. Su muerte no fue un hecho aislado ni una decisión súbita, fue en cierto modo la consecuencia de una vida que se había mantenido demasiado cerca de la herida colectiva y de su propio desgarramiento interior. María Mercedes no escribía desde la distancia ni desde una mirada fría y académica sobre la realidad. Su poesía era un espejo íntimo y a la vez social, un tejido donde se entrelazaban la experiencia personal de la pérdida, el desarraigo y el dolor, con las imágenes desoladoras de un país en ruinas morales y afectivas. Su vida y su obra fueron de principio a fin un acto de desnudez. Ella se expuso con toda su fragilidad y su crudeza, haciendo de su voz un espacio donde la muerte, la tristeza y la violencia encontraban eco. La obra de Carranza nunca fue impostura, desde Vainas y otros poemas en 1972, donde retrataba con ironía y crudeza el desencanto de lo cotidiano, hasta Tengo miedo en 1983 y Maneras de desamor en 1993, en los que el vacío y la desolación se volvieron centro de su mirada. Su voz poética estuvo marcada por la certeza de que la vida no era celebración sino ruina. Escribió siempre revelando desde temprano la clave de su sensibilidad, una existencia marcada por el desencanto y la melancolía. Sin embargo, fue en El canto de las moscas en 1997 donde su poesía alcanzó la expresión más desgarradora y política. Allí, en poemas breves como epitafios, registró masacres que marcaron la geografía del país. Estallan las flores sobre la tierra de Paujil, en las corolas aparecen las bocas de los muertos. Escribió sobre Paujil. Y sobre Ituango, el viento ríe en las mandíbulas de los muertos, en Ituango, el cadáver de la risa. En estas líneas mínimas, casi documentales, la poeta demostró que frente al horror no quedaban palabras posibles. Cada poema es tumba y lápida colectiva, pero también confesión íntima. Carranza no hablaba solo del país mutilado, sino de sí misma. En ella lo íntimo y lo colectivo nunca se separaron. Su posible desconexión del pulso de la vida, vista tal vez a través de una depresión que pudo acompañarla durante años, no puede entenderse al margen de este trasfondo. Podría haber sido el resultado de una soledad afectiva, del dolor de país reflejado en el asesinato de su amigo Luis Carlos Galán, en la misma muerte de grandes amigas. Sin embargo, el detonante pudiera haber sido el secuestro de su hermano Ramiro en el 2001, un evento que afectó profundamente a la escritora y con el cual comenzó su liderazgo con ahínco de campañas por la paz y la liberación de los secuestrados. Asimismo, la experiencia de vivir en un país donde la violencia se había vuelto paisaje. Sus versos anticipan con claridad la visión de desesperanza y muerte, tal y como lo describió en el poema Canto 17, Pore. En Pore, la muerte pasa de mano en mano, la muerte y carne de la tierra. Ese silencio acumulado era tanto suyo como de la nación que veía desmoronarse en cada masacre. Al momento de su muerte, María Mercedes no estaba sola en el mundo. Tenía a su hija, a colegas, a amigos. Pero la depresión, cuando se instala, construye muros invisibles que aíslan más que cualquier distancia. El hecho de que eligiera irse justo en un tiempo de recrudecimiento de la violencia en el país resuena como un símbolo. No pudo cargar más con la herida nacional que ya había hecho propia en su poesía, con esa impotencia frente a una Colombia que parecía repetirse en espirales de horror. La década de los 90 y los primeros años del 2000 continuaron con los regímenes de violencia instalados en la sangre y tierra del territorio, pero estos últimos tiempos fueron especialmente convulsos en Colombia. Las masacres perpetradas por paramilitares, el horror de los secuestros, la dispersión de las familias y la sensación de que la muerte se había naturalizado en la cotidianidad. María Mercedes, desde su sensibilidad poética, absorbió esta atmósfera como si fuera parte de su propia piel. No fue testigo distante, sino cuerpo doliente. En cada poema del Canto de las Moscas se percibe que esas muertes anónimas, esas fosas comunes, eran también las suyas. Su decisión, ingerir pastillas y rendirse al silencio, careció de dramatismo, y por eso mismo fue tan coherente con esa sobriedad de su obra. Podría pensarse que su muerte fue un silencio. Sin embargo, fue todo lo contrario. Fue un grito último, una sacudida que nos obliga a leer su obra no solo como poesía, sino como un testamento. Su suicidio no debe leerse como derrota, sino como último poema, un texto sin palabras escrito con la ausencia. Si su poesía fue siempre un modo de nombrar lo innombrable, su muerte fue el gesto de callar cuando las palabras ya no podían sostener el peso del dolor. Sin embargo, ese silencio habla, es denuncia, es eco, es grito colectivo. En palabras que ella misma escribió, nada me calma ni sosiega, ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde se veía mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. Es un grito de desesperación que encapsula la sensación de vacío existencial. Habla de una vida en la que ni la creación artística hecha poesía, ni el amor, ni la propia identidad son suficientes para dar sentido o para alejar la sensación de desolación y miedo que le consumía. María Mercedes Carranza convirtió su dolor en espejo de una nación fracturada. Su vida y su obra nos recuerdan que la poesía no es complacencia sino verdad y que a veces la verdad resulta insoportable. En últimas, escribir sobre ella es escribir sobre la violencia vigente, instalada como maleficio en un país que aún 22 años después de su desaparición no ha sanado. La fuerza literaria de Carranza se encuentra justamente en esa capacidad de hacer de su dolor un territorio compartido. No habla únicamente de sí misma. Cada verso era el lamento de una mujer, de una hija, de una madre y sobre todo de una ciudadana colombiana que veía cómo la violencia corroía hasta la última fibra de lo humano. Su poesía es como una radiografía de un país fragmentado y sin embargo cargada de intimidad, porque al leerla uno reconoce que no habla de una violencia abstracta, sino un desgarro sentido en la propia carne. Por eso su muerte no puede leerse sin esa dimensión nacional. Cuando María Mercedes decidió quitarse la vida, lo que se silenció no fue solo su voz personal, sino una voz coral que había encontrado en ella un canal de expresión. Se apagó la poeta, pero en ella se apagó por un instante la capacidad de nombrar con belleza la fealdad de la guerra, de denunciar la violencia sin panfletos, de visibilizar el sufrimiento sin morbo. Su suicidio fue un espejo cruel que devolvió a la sociedad colombiana la imagen de sí misma, un país que mata a sus poetas lentamente al obligarlos a respirar la desesperanza cotidiana. Podría decirse que María Mercedes vivió escribiendo su propio epitafio, no en el sentido de una búsqueda consciente de la muerte, sino porque sus poemas siempre tuvieron algo de despedida. En ellos la vida parece como ruina, como vacío, como ausencia. Sin embargo, hay también una belleza luminosa en esa capacidad de nombrar lo innombrable, que para muchos fue silencio, para ella se convirtió en palabra. Y en ese tránsito el lector puede sentir la experiencia de lo íntimo, como un eco colectivo. María Mercedes Carranza es en suma una poeta que hizo de su herida personal una metáfora de la herida nacional. Su suicidio, lejos de ser un acto individual desconectado, fue el último poema escrito con su propia sangre, un poema sin palabras, pero cargado de un simbolismo doloroso y brutal. Ella encarnó la imposibilidad de seguir viviendo en un país donde la vida había perdido sentido. Su muerte, su silencio, no fue vacío sino legado. La obligación de no olvidar, de seguir nombrando lo innombrable para no sucumbir al silencio de la barbarie. También nos precisó la urgencia de mirar de frente aquello que como sociedad preferimos esconder, el dolor que se acumula y la necesidad de ponerlo en palabras para no dejar que nos devore. En últimas, Carranza nos deja una pregunta imposible de evadir. ¿Cuánto de la desesperanza que habitó en ella era solo suya y cuánto era la resonancia de un país que aún hoy sigue repitiendo sus propios ciclos de violencia? Quizás al leerla no leemos únicamente a una mujer que se derrumba, sino a Colombia misma mirándose en un espejo roto.